de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 1 minuto. Oye, recuerdo la primera vez que conocí a un migrante en situación de vulnerabilidad. Era un joven que había dejado todo en su país buscando un futuro mejor. Me habló con la mirada cansada y el corazón esperanzado, con esa mezcla de miedo y determinación que solo quien ha caminado lejos de casa entiende. Lo que más me impactó no fue su historia de dificultades, sino el rechazo con el que muchos lo trataban, como si su sola presencia fuera ya una amenaza. Con el tiempo, entendí que el problema no es la migración en sí, sino la pobreza que la acompaña. Nos han hecho creer que el miedo a los migrantes es cultural, económico o de seguridad, pero en el fondo es aporofobia, el rechazo al pobre, al que llega sin nada, al que no tiene poder ni influencias. Porque cuando el que migra es alguien con dinero y prestigio, lo recibimos con admiración, pero cuando es alguien que huye del hambre y de la violencia, lo señalamos como un problema. Es doloroso ver cómo nos deshumanizamos cuando ponemos barreras a quienes solo buscan una oportunidad. Nos olvidamos de que nadie deja su tierra, su historia y sus raíces por gusto. Lo hacen porque el hambre y la desesperanza no deja opción. Nos cuesta ponernos en sus zapatos, nos cuesta mirar con empatía y recordar que la vida da vueltas y que cualquiera de nosotros podría estar también en esa situación. Quizás la pregunta no es qué hacemos con los migrantes, sino qué hacemos con nuestro miedo, con nuestro prejuicio, con nuestra incapacidad de ver al otro como hermano. Tal vez el reto es dejar de ver cifras y ver los rostros humanos, dejar de escuchar rumores y escuchar las verdaderas historias, porque el que migra no busca caridad, busca dignidad. Y en nuestra forma de recibirlo mostramos la clase de sociedad y de persona que somos y queremos ser. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 3 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de los ecos, la ruta de Colombia en la Copa Libertadores. Primero el despido de Pablo Peirano, evidentemente el descalabro de Santa Fe, el fracaso cardenal en la fase 2 de la Copa obligó a la dirigencia a dar por terminado el proceso. Después de 1 año y 5 meses, el uruguayo Peirano dejó de ser técnico del rojo bogotano. En su reemplazo estarán como técnicos interinos Francisco López y Robinson Zapata. Así que será una dupla que tendrá un primer reto, enfrentar a Envigado como visitante y también recibir en Bogotá, en condición de local, a los Amix de Fortaleza. Se abre la baraja y por supuesto empiezan a llover las hojas de vida. El tema Gamero, ex técnico de Millonarios, hoy libre en el mercado, suena como la carta fundamental, la más importante. Se acercaron nombres a la dirigencia del equipo bogotano, como el de Rafael Dudamel y Alexis García, pero entendemos no han tenido la fortaleza, no han cuajado dentro de la idea posible de la estructura de Independiente Santa Fe. Lo cierto es que el tema de Copa Libertadores para el primer club colombiano en competencia ya es historia. Se esfumó el sueño santafereño en Copa para este 2025. Veremos qué pasa hoy a propósito con el Deportes Tolima, que jugará en Perú. Será exactamente en Arequipa, donde el conjunto de Ibagué buscará remontar
remontar la serie. Está perdiendo 1-0. Cayó en condición de local, es decir, el equipo de Rescalvo tiene la responsabilidad y la obligación de ganar como visitante para meterse en la fase 3. Pero ojo, ganar por más de un gol de diferencia. De hacerlo, tan solo con un gol en ese ítem de diferencia frente a los peruanos, nos llevaría también a la ruta de la ejecución de cobros desde el punto penal, a esa serie en la que Santa Fe dijo adiós, y ahora Tolima tendrá que buscar de entrada una victoria. No tiene otra opción para seguir en la pelea de la Libertadores. Y en la Copa, un colombiano, Juan Manuel Cuesta, ex Independiente Medellín, marcó para Universidad Central de Venezuela. La historia es que el conjunto de la capital venezolana había marcado diferencia en la primera fase, había hecho un muy buen partido en condición de local en Caracas, y en Brasil le complicó la vida al todopoderoso Corinthians. Incluso el partido estaba 2-2, el gol de Cuesta, el colombiano, fue el 1-0 para la visita, y había momentos de tensión. El empate obligaba a serie desde cobros desde el punto penal. Al final Corinthians encontró en la vía de Yuri Alberto el gol decisivo. Un Corinthians que tiene no solo presupuesto, sino estrellas como Memphis Depay, el jugador de Países Bajos, en su estructura, en su formación titular. De todas maneras, pese al gol de Cuesta, Universidad Central de Venezuela se despidió de la Libertadores. Y de colombianos por el mundo, la Copa de Brasil arrancó con un categórico partido para el Fluminense. Goleó, oigan bien, 8-0 al Águia de Marabá. Claramente son equipos de menor talla, de menor nivel. Fluminense sorteó muy bien este primer escollo, el primer paso de esta Copa de Brasil, y allí los colombianos John Arias y Kevin Serna fueron figuras. Primero marcaron goles en el 8-0 y segundo Arias también fue asistente, pase gol. Recibió al final por Globo Esporte 9.7 de calificación. El motorcito, como le llaman a John Arias, el hombre de Selección Colombia, fue el mejor calificado en la cancha. Ahora en la ronda 2 se verá con el Cercaixas, será el 5 de marzo en el Maracaná. Y en nuestra liga hoy tendremos el final, casi que no termina, interminable fecha 6, Medellín frente a Llaneros. El poderoso de Antioquia de momento es tercero con 11 unidades. Una victoria en condición de local del DIM le daría la posibilidad de ser único líder de la liga, el liderato que hoy ostenta 11 Caldas con 12 unidades, mientras que al equipo de Villavo, a Llaneros, le urge sumar, tan solo tiene 5 unidades, es 15º y está en la parte baja de la tabla. Y se cerró bien para Colombia la Chivy Lips Cup, el torneo invitacional que se jugó en los Estados Unidos, fue en San Diego, en California, el último partido de los 3 que tuvo la selección nacional, que después de caer frente a Estados Unidos y Japón, presentó su equipo estelar con algunas caras también de renovación en su proceso y una gran actuación para la victoria de Colombia 2-1 frente a Australia. Wendy Bonilla Candelo, una de las nuevas jugadoras de la selección absoluta, ex América de Cali, hoy en el Pumas de México, marcó el primero, fue un golazo. Y Catalina Usme, la dama del gol, la capitana eterna de la selección nacional, sería la encargada de marcar el segundo gol para Colombia. En este torneo, Japón en la última fecha derrotó, también posterior al juego de Colombia, 2-1 a Estados Unidos, y las japonesas se quedaron con el título de la Chivy Lips Cup, mientras que Estados Unidos fue segunda y Colombia cerró el podio en la tercera posición. En abril, Colombia, nuestra selección femenina absoluta, jugará en Osaka, volverá a verse las caras con las japonesas, y esto hará parte de la fase final de preparación de Colombia para la Copa América, que se jugará en Ecuador en el mes de julio y que estará por supuesto en la pantalla del Gol Caracol y aquí en la señal de Blue Radio. 7-9, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Quedan apenas
pocos días a Francia Márquez como ministra de la Igualdad. La vicepresidenta de la República dejaría ese cargo en medio de las profundas diferencias con el presidente Gustavo Petro, que la ha venido cuestionando por la baja ejecución presupuestal. No es coincidencia que en la entrevista que concedió este miércoles el presidente Petro al periódico El País de España, él admitiera que la relación con la vicepresidenta está fracturada y cuestionó el bajo nivel de ejecución de ese ministerio. Ecos del primero de 2 conciertos de Shakira en Bogotá. Espectacular Shakira, la artista, el show, lo que fue la conexión con el público. 2 horas y 10 minutos de un concierto en el que Shakira movió sus caderas, cantó y por supuesto facturó como su canción, con el Estadio El Campín lleno, con ovaciones permanentes y viviendo con ella el sueño de volver a Bogotá, de volver a cantar en Bogotá. Shakira se emocionó, recordó que aquí en la capital del país empezaron sus sueños, que aquí produjo el primer álbum que la llevó y la catapultó al estrellato Pies Descalzos, y que fue Bogotá en donde cerró con broche de oro la última gira de El Dorado. Aquí vuelvo a ser feliz, dijo Shakira. La vemos con algunos apartes de su primer concierto en Bogotá anoche, que, repito, fue muy exitoso desde la arista de Shakira y de su espectáculo. No lo fue tanto en materia logística, muchos pendientes con la demora en el ingreso, con el tiempo que tardó entre el aforo completo del Estadio El Campín y el inicio del show de Shakira, después de las 10:20 de la noche. Casi que 3 horas tuvieron que esperar los asistentes entre el momento en el que estaba el Campín listo y el momento de la salida del artista al escenario. Los seres humanos tenemos la capacidad de elegir. Sí, después de un discernimiento, elegimos qué camino tomar. 7:11, Felipe, está encendida la polémica entre los rectores de las universidades públicas en Bogotá y el secretario de Seguridad del distrito por cuenta de lo que dijo el secretario en las últimas horas sobre la presencia de los encapuchados en los campus universitarios públicos en la capital del país y los destrozos que vienen cometiendo y toda la violencia que se origina lamentablemente teniendo como retaguardia varias de las universidades públicas de Bogotá. Sí, es que la pregunta ahí es hasta dónde llega la autonomía universitaria, Ricardo. Aquí ya lo hemos debatido en varias oportunidades, porque pues en la policía, las autoridades no pueden entrar al campus universitario. Pero estos vándalos salen, van, delinquen y se esconden en la universidad. Entonces esa es la polémica. Es decir, ¿sirven los campus universitarios para proteger a delincuentes? Sí, esa es la gran pregunta. Esa es la gran Felipe. pregunta. El comunicado de los rectores, del rector de la Universidad Nacional Leopoldo Múnera, del rector de la Universidad Pedagógica Elber Choachí y del rector de la Universidad Distrital Giovanni Tarazona, dice claramente que los rectores rechazan las manifestaciones violentas, pero luego dicen lo siguiente: las universidades son escenarios para la reflexión y la transformación social, por ello, dentro de sus funciones no se incluyen actividades policiales o judiciales. Y ahí está la polémica, y luego dicen que están en desacuerdo con lo que dijo el doctor César Restrepo. Y la pregunta es, Ricardo, sí, evidentemente pues no incluye actividades judiciales o policiales. ¿Y incluye entonces actividades delincuenciales? No, pues es que Felipe, este ha sido un debate de nunca acabar y por eso estamos hoy de nuevo hablando de lo mismo, porque justamente se ha venido presentando esa situación. Pero yo creo que hay cambios, Ricardo, rectores y en con los encapuchados. Días, diría yo, porque por ejemplo he visto algunos videos de manifestaciones de estudiantes rechazando la presencia de encapuchados en algunas instalaciones. Sí, señor, tiene razón. Me parece haber visto uno de la Universidad Nacional. Un estudiante de ingeniería que le intenta quitar el hacha que uno de estos encapuchados saca de uno de los extintores en uno de los edificios de la universidad. Y ese es un cambio que realmente hay que analizar y del que vamos a hablar en segundos. Nos atiende hasta ahora la vicerrectora de la Universidad Nacional, sede Bogotá, Carolina Jiménez. Señora vicerrectora, buenos días. Buenos días para todas y todos. Vicerrectora, ¿quién controla el orden público adentro de la Universidad Nacional?
Bueno, varias cosas. Creo que la responsabilidad del control del orden público de la ciudad pues corresponde en efecto a las autoridades distritales, la Policía Nacional y en coordinación por supuesto con la seguridad, con la Secretaría de Seguridad del Distrito. Nosotros no tenemos un abordaje en términos del orden público, claramente tenemos unas medidas de seguridad al interior del campus que se coordinan entre la División de Vigilancia y Seguridad y la empresa privada que tenemos contratada para tal propósito. Sí, la seguridad privada que tiene contratada la Universidad Nacional, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son las facultades que tienen los vigilantes que están en las entradas de la universidad y en algunos edificios? Bueno, son las facultades que rigen la seguridad privada por norma en cualquier lugar del país. Ustedes saben que hay una normatividad dispuesta, que hay una regulación desde la Superintendencia de Vigilancia y sobre esos criterios se establece. Claramente nosotros tenemos unos enfoques como son propios de instituciones educativas. En el interior de nuestro campus no existen vigilantes armados. Tenemos dispositivos electrónicos, de cámaras, bueno, de todo lo que implica como unos sistemas también que uso de los dispositivos tecnológicos. Claro, mire, vicerrectora, es que leyendo el comunicado que han firmado en las últimas horas los rectores de la Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica y de la Universidad Distrital, me pierdo un poco entre dos afirmaciones y yo quisiera que usted por favor nos explicara ¿qué se hace entonces cuando se cometen actos violentos, incluso adentro de la universidad, se cometen delitos en la universidad, adentro del campus, o se cometen afuera del campus y los delincuentes se resguardan adentro? Porque dice el documento, y ese mensaje es muy importante, que los rectores rechazan las manifestaciones violentas, las cuales son contrarias a la vida académica. Pero más abajo dicen, las universidades son escenarios para la reflexión y la transformación social. Por ello, dentro de sus funciones no se incluyen actividades policiales o judiciales. Hoy, si la policía quisiera entrar a la Universidad Nacional a capturar a quien ha cometido un delito afuera de la universidad, ¿podría hacerlo? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer varias precisiones a propósito de lo que has señalado y hay que ubicar en contexto el párrafo. Cuando uno a veces saca los elementos del contexto, pues genera dificultades comprensivas para los oyentes. Acá hay un primer escenario y sería bueno hacer referencia al conjunto del comunicado, en tanto evidentemente creo que el grueso de las personas que nos están escuchando no lo han leído. Aquí hay una iniciativa de los 3 rectores de las universidades públicas donde es muy claro, y yo quiero enfatizar en eso, el rechazo a todas las manifestaciones violentas. Digamos, nosotros como instituciones educativas rechazamos las expresiones violentas porque son contrarias a la vida académica. Nosotros creemos que es con los libros, con los textos, con la producción científica y académica como deben abordarse los problemas de la sociedad colombiana. En ese sentido, los rectores hacen referencia a el carácter misional de las universidades, particularmente de las universidades públicas, que establece la Ley 30, el Decreto 1210, y bueno, los estatutos que nos rigen a cada una de estas universidades. Planteamos la importancia del diálogo, la producción del conocimiento, y defendemos la resolución pacífica de los conflictos, y se pone como lugar privilegiado el diálogo en estos escenarios. A ver, cuando los rectores plantean que dentro de nuestras funciones eso incluyen actividades policiales o judiciales, pues es evidente que claramente no son propias de nuestras funciones misionales. Aquí lo que ocurre es que hay una situación muy problemática que el secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito, en este mismo medio, Blue Radio, hizo unas afirmaciones que a todas luces son inaceptables e inadmisibles. ¿En qué sentido, vicerrectora? ¿Por qué a ustedes les parecen inaceptables e inadmisibles las afirmaciones del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo? Sí, porque él manifestó, permítame, y se los leo de manera textual, que lo tengo por aquí referenciado, abro comillas: notamos gran indolencia en los directivos de ese centro universitario y de esos otros centros universitarios que dan vía libre al funcionamiento de estos criminales. Su articulación, todos adentro saben dónde se articulan esos artefactos explosivos. Eso es inadmisible porque no hay, en primer lugar, ningún tipo de indolencia. Nosotros somos, nuestro principio fundamental es el cuidado de nuestra comunidad. Es más, si ustedes se acercan al Plan Global de Desarrollo de la Administración que está en este momento y todo el trabajo que hay en la sede de Bogotá, lo que se pone en el centro de nuestras prácticas es el cuidado de la comunidad universitaria. Entonces es inadmisible que haga
caracterizaciones que no se corresponden al ser. Y posteriormente que haga acusaciones sobre que dan vía libre al funcionamiento de estos criminales. Eso no es cierto. No es cierto que nosotros sepamos dónde se articulan todos estos artefactos explosivos. Nos están indagando funciones de perfilamiento, de seguimiento. Nosotros no tenemos manera, primero, de saber una persona encapuchada quién es. Segundo, no tenemos manera de saber en qué momento una persona se va a encapuchar. Entonces, plantear ese escenario resulta muy problemático. Ahora, yo no tengo conocimiento y también quisiera, si ustedes lo tienen, por favor, que lo pongan en conocimiento, no solo aquí de la audiencia, sino de las autoridades competentes, que hayan criminales que estén cometiendo acciones delictivas por fuera de la universidad en el campus. Es la primera vez que escucho ese señalamiento que me parece muy grave y que sí les pediría entonces, ya que ustedes tienen información, permítanme, Pino, que hagan lo propio con las denuncias judiciales que eso corresponde. Vicerrectora, claro que depende de la manera en la que uno analice la situación y de lo que usted considere o no considere un delito. Por ejemplo, destruir la estación de Transmilenio al frente de la Universidad Nacional sobre la 45 con 30, destruir los torniquetes de esa misma estación, atacar con bombas molotov a la policía, en mi opinión y la de mucha gente, son delitos. ¿A usted no le parece que son delitos? No estamos, y yo creo que es muy claro, no es en la percepción que se tenga del delito. El delito está establecido en todos los códigos legales y creo que ahí no tiene ningún sentido nosotros entrar a discernir si puede ser o no puede ser un delito. Creo que eso es muy fácil estableciendo con los códigos establecidos para esos propósitos. Claro, pero aquí, le hago la pregunta, ¿a usted le parece que eso es un delito o no es un delito, vicerrectora? Y la pregunta es muy directa. ¿A usted le parece que cuando salen los encapuchados a tirar bombas molotov, a tirar papas bomba, a destruir con hachas la estación de Transmilenio que queda al frente de la Nacional en la 45 con 30, rompen los vidrios, rompen los torniquetes, rompen los dispositivos electrónicos, ¿a usted le parece, usted considera que eso es un delito o cree que no es un delito? No, en efecto, eso se ha establecido que son daños a bienes públicos y que se consideran como tal y son un delito. Sí, bueno, pero aquí estamos los encapuchados, vicerrectora, siguiendo la historia, no cometen ese delito porque usted y yo coincidimos en que es un delito y lo dice el Código Penal, y no se resguardan y no se refugian en la Universidad Nacional para que no los persiga la policía. ¿Eso no está pasando? ¿Eso no pasa históricamente? Hay que poner un contexto de la situación. Hay unas personas encapuchadas que empiezan unas manifestaciones, que en el marco de esas acciones, de esas manifestaciones y acciones violentas, cometen esos hechos, y en el ejercicio de la confrontación, en efecto, el campus está en el centro. Es decir, esa es una situación que no es nueva, que en todo caso me parece importante señalarla. Yo creo que llevamos décadas con este escenario. Sí llama particularmente la atención que a ustedes por algunos momentos y algunas coyunturas le dan mayor relevancia a ciertas noticias. Bueno, no quiero con esto desestimar la situación, pero sí me parece importante ponerle un contexto histórico a la situación. No, pero es que siempre es inadmisible, vicerrectora, yo estoy de acuerdo con usted. Como cuando, sí señora, pero solamente le agrego una cosa, como cuando, si no recuerdo mal, en el año 99, un encapuchado mató a un policía en la 45 con 30. Todo eso es grave y siempre se ha dicho. Eso no es un tema de coyunturas políticas o de opinión pública. Que yo recuerde, siempre se ha rechazado que se cometan actos violentos desde la Universidad Nacional. No, mira, aquí vamos otra vez a precisar. Entonces, vamos a diferenciar, porque cuando ustedes ponen un contexto de que es que los criminales se encubren en la universidad, eso es un error y es una falta a los procesos que nosotros tenemos. Cuando ya se sitúa la situación en un contexto de un ejercicio, de una manifestación violenta y claramente, como tú lo estás señalando, implica unos hechos de afectación del orden público, de bienes públicos, esa es una situación distinta que me parece importante ponerla en contexto. En efecto, desafortunadamente, el ejercicio de la violencia ha estado en los campus universitarios. Los campus universitarios somos víctimas del conflicto interno armado que ha tenido este país. Ya hay informes bien importantes de la Comisión del Esclarecimiento de la Comisión del Esclarecimiento de Víctimas. Se hizo un ejercicio importante
que ha liderado hasta la JEP sobre cómo las universidades hemos sido víctimas del conflicto. Y nosotros rechazamos todas las acciones violentas que, como tú lo señalas, desafortunadamente en un momento cobrado la vida del policía y que ha cobrado la vida de muchos estudiantes. Por eso es que rechazamos cualquier ejercicio de la violencia, se ejerza desde el lugar que se ejerza. Pero, vicerrectora, usted me estaba pidiendo un ejemplo de cuándo se cometen delitos y los delincuentes se resguardan en la universidad, y yo se lo estoy planteando. ¿Por qué no se puede permitir la captura de esos delincuentes cuando se resguardan en la universidad? Puede ser en el contexto de la protesta, que no debe ser en ningún caso violenta, porque es que las protestas legales deben ser pacíficas, vicerrectora. Y entonces cuando salen, ahí estamos viendo las imágenes en el canal de YouTube, cómo los encapuchados incineran, destruyen, atacan la estación Universidad Nacional de Transmilenio, destruyen los torniquetes, incendian la estación, destruyen los vidrios y se resguardan en la universidad, en el campus, porque saben que no les va a pasar nada, porque no los van a perseguir y porque, y le pregunto allí, no le permiten las autoridades universitarias el ingreso a la policía para que capture a los delincuentes. ¿O eso no está pasando? Vamos por partes, porque es importante situar. Entonces yo creo que ya estamos en el mismo plano de la discusión, de que estamos haciendo referencia a unos hechos puntuales de acciones violentas en el marco de una protesta que están generando en efecto afectaciones que son inaceptables, que repudiamos y que rechazamos. Y dejamos por fuera el otro contexto de la violencia y de la inseguridad en la ciudad, que es un asunto aquí fundamental. O sea, acá hay un asunto de cómo es el manejo del orden público y de la seguridad en la ciudad, que no es competencia de las universidades, que es competencia de la Policía Nacional, que es competencia de la seguridad, de la Secretaría de Seguridad, y que en efecto el responsable y el que tiene que dar una respuesta sobre esas situaciones es el secretario de Seguridad y no las administraciones de las universidades públicas. Ya estando de acuerdo en el mismo plano de la discusión, nos vamos a los hechos concretos que usted ha señalado. En efecto, ¿qué pasa cuando estos personas encapuchadas hacen esas acciones violentas y entran al campus? Sí, siempre hemos señalado que rechazamos un ingreso a la policía por el escalamiento del conflicto que eso puede generar. Mire, yo tengo en el campus circulan diariamente 25,000 personas. Si usted está hablando de 6, 7 personas encapuchadas que entran a la universidad, se quitan la capucha, entra una policía a hacer una acción violenta, el conflicto puede ser peor, y mi responsabilidad fundamental, porque eso lo establece las normas que le he señalado, pero particularmente las que rigen la función de la vicerrectoría, es cuidar la comunidad universitaria. Créame que esa no es la solución para la situación que estamos presentando. Aquí yo le sugiero es que usted le haga una pregunta a la Policía Nacional, a la Secretaría de Seguridad, que claramente si son acciones, tienen labores de inteligencia, que tienen labores de judicialización, si ellos no tienen las informaciones y las investigaciones que les permitan dar con la identificación de las personas que están cometiendo los delitos en el marco de las contravenciones que usted está señalando. Pero, vicerrectora, no puede haber territorios, no puede haber territorios vedados para la autoridad en ninguna parte del país. No se trata de territorios vedados, no seamos irresponsables. Pero vicerrectora, le pregunto con respeto, si usted me dice que la policía no puede entrar al campus, ¿hay un territorio vedado para la policía en Bogotá? No es un territorio vedado. ¿La policía puede entrar hoy a la Universidad Nacional? Bueno, entonces es un territorio vedado. No, una cosa es un territorio vedado y otra cosa es un territorio cuidado. Yo creo que aquí los términos son diferentes. Yo no voy a permitir que una policía ingrese a escalar un conflicto y donde yo tenga que lamentar víctimas de estudiantes, niños. Yo tengo niños en el colegio, niños en el jardín, niños que van a los cursos de extensión. Entonces yo no voy a permitir que hayan acciones que se ejerzan la violencia porque tengo la historia y la memoria, que los invito a leerla, y si no la conocen les envío todos los textos que están claramente documentados. La conocemos, vicerrectora, y así como mataron policías, también han matado estudiantes, por supuesto. Y recordamos el año 84, y recordamos a Uriel Gutiérrez, y recordamos la historia. Pero no puede, pero vicerrectora, lo que pasa es que le digo respetuosamente, no puede, por cuenta de ese concepto que es plausible y que todos quisiéramos que pasara. Claro, adentro está el IPARM, por supuesto, el Augusto Ramírez Montúfar, que es un colegio donde hay niños. Pero bajo ese entendido, vicerrectora, y se lo planteo con profundo respeto y con total tranquilidad, no se puede terminar por cuenta de utilizar ese concepto dándole beneficios y gabelas a quienes ejercen actos delictivos, porque a ellos adentro pues nadie los persigue.
Todo el mundo sabe y todo el mundo ve donde ellos se cambian, se ponen la capucha. Todo el mundo sabe dónde fabrican las papas bomba, dónde fabrican las bombas Molotov. Y no hay quien los pueda controlar y no hay quien evite esas actuaciones. Ya vamos en que destrozan las tomas de los extintores y donde están las hachas, como están los videos publicados. Ya vamos en que los encapuchados se toman el Auditorio León de Grave para hacer reuniones políticas. Y no hay quien los controle. ¿Eso no es un mal mensaje para la sociedad colombiana de que quien se encapucha y quien ejerce la violencia termina triunfando? No, yo creo que el mensaje equivocado lo estás enviando tú con la caracterización que estás Pero eso que haciendo. le estoy contando no es cierto. No, no es cierto y voy a explicar ¿En qué no las es cierto? razones. Por eso, permítame y explico las razones porque usted hace muchos señalamientos sin fundamento. Es decir, aquí hay una situación que quiero dejar claro y es que la posición de la universidad de que la policía no entra al campus obedece a que la experiencia histórica ha señalado que cuando se entra al campo la violencia escala y ahí lamentamos la pérdida de vidas de personas. Y mi prioridad son las personas. Y particularmente las personas de mi comunidad universitaria y las que habitan también el campus, porque usted sabe que la universidad es una universidad que recibe a los vecinos, que recibe académicos internacionales, entonces ese es el criterio. Entonces quiero dejarle muy claro a la opinión pública que la posición de evitar el ingreso de la policía se expresa por la necesidad de un bien fundamental que es la vida de las personas que están en ese momento en el campus donde hay sujetos de especial protección como son niños, niñas y adolescentes. Ese es el primer punto. El segundo punto es, en efecto, nosotros tenemos una situación que es muy problemática y es, en efecto, el ejercicio de las acciones del tropel con personas encapuchadas que por las razones que es expuesto para nosotros es imposible identificarlas. Cuando usted manifiesta que nosotros sabemos dónde arman las bombas, mire, yo no sé en qué momento un encapuchado se va a encapuchar, no sé en qué momento va a armar una bomba. Vicerrectora, yo no estoy diciendo que usted sabe, porque ni más faltaba, no me consta, usted me dice que no sabe. Pero quienes hemos tenido en algún momento una relación con la Universidad Nacional, lo sabemos. Y sabemos que los jueves hay parada de encapuchados con papas bomba en la plaza central, en la plaza Che Guevara. Y sabemos que en los edificios de sociología o de derecho preparan las bombas Molotov y preparan las papas bomba. Y eso es histórico, pues mira, eso no es ningún secreto, vicerrectora, y usted que está allí adentro debe saberlo y lo debe conocer. Son parte de la cotidianidad, lamentablemente, de la universidad, el hecho de que estos delincuentes terminen alterando un ambiente que debe ser el ambiente ideal que ustedes plantean en el comunicado, espacio de diálogo, de producción del conocimiento. Esa es la idea de la universidad. Lamentablemente los encapuchados no están permitiendo que sea así. Por eso vamos con varias partes con lo que has dicho, pues porque me imagino que es que has sido estudiante de la universidad, sí, señora. Egresado y Orgullosamente. Sí, ya también me alegro porque si hay algo que nos identifica a los egresados de la universidad es el amor y el cuidado por la universidad. Entonces te decía varias cosas. Cuando tú haces, por ejemplo, esas expresiones, yo te digo, no es cierto. El edificio de Derecho estuvo cerrado durante 3 años por el proceso de readecuación. Se abrió hace un mes y yo no tengo conocimiento que en el último mes los encapuchados se hayan vestido, hayan preparado artefactos explosivos. Por eso te digo que no es cierto que nosotros tengamos identificado. Tú acabas de dar una información pública que no es real. Entonces, con esto no quiero decir que no haya lugares que desafortunadamente, regularmente pueden ser más objeto de estas acciones, pero como te digo, para nosotros es imposible identificar en qué momento van a pasar. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Hay otro profesora, por ejemplo, el jardín de Freud, Ricardo, todo el mundo sabe que es en el que venden droga. Van los jíbaros todo el día y venden droga. Y no hay quien controle Ricardo, eso desde hace décadas. Entonces, es un espacio vedado para que se ejerza autoridad, vicerrectora. Yo te he escuchado, te agradezco. No, la escucho. Que me escuches. Sí, señora, claro. Por eso, para eso estamos hablando. Si no me interrumpes, me permites terminar la idea. Bueno, te lo agradezco. Entonces, lo segundo que iba a señalar frente a las imprecisiones que has planteado. Lo segundo, tú has dicho, todos los jóvenes hacen paradas en la plaza central. Eso tampoco es cierto. Si tú miras los mismos informes de la policía,
El desescalamiento de estas manifestaciones violentas se han reducido en el último semestre. Nosotros venimos, en efecto, durante el primer semestre del 2024 con estas acciones violentas todas las semanas, incluso 2 veces por semana. Se estaban presentando 2 veces por semana con una intensidad que superaban las 2 horas y con un número mayor, digamos, entre 10, 12, 14 personas encapuchadas. Durante el último semestre, más o menos desde agosto hacia acá, la intensidad y la frecuencia de las protestas o este tipo de acciones violentas se ha reducido. Estamos teniendo en promedio 1 al mes. Yo desearía que no hubiera ninguno, pero es bueno precisarlo porque hay que ver el contexto que ha venido pasando en la universidad y ha venido habiendo un ejercicio de desescalamiento. Entonces, ese es un punto frente a lo que tiene que ver con el ejercicio de los enfrentamientos entre el UNDEMO y los encapuchados. También hay un dato que es importante plantearlo, mire, y que es una conversación, y los rectores así no han planteado una conversación con el alcalde, cuando el que hace la primera línea de contención de las manifestaciones que se alertan cuando hay capuchos es tránsito, no se termina en una acción de protesta como las que hemos visto en otras oportunidades y no se interrumpe en un 50% del flujo vehicular. Es decir, ahí hay posibilidades también de construir colectivamente una estrategia que puedan pensar las autoridades del distrito para evitar el tipo de escalamiento, porque acá hay un punto también importante. Cuando la confrontación empieza y cuando el primer respondiente es el UNDEMO, el nivel de afectación que estamos teniendo, porque hay que decirlo, yo, y quiero insistir porque no quiero que quede un mensaje equivocado, yo rechazo esas manifestaciones, yo rechazo las acciones violentas, yo rechazo estos tropeles con los daños que están generando. Yo soy respetuosa y me parece que toda la comunidad universitaria lo que tiene que hacer de los bienes públicos, nosotros tenemos que cuidar la universidad y la ciudad, pero cuando la respuesta es del UNDEMO, el nivel de afectación por los gases, el nivel de afectación de la infraestructura que hemos tenido en la universidad es una cosa impresionante. O sea, la mayor afectación en la vida física de las personas nos lo están generando la intensidad de los gases del UNDEMO. Sí. Usted puede hablar con las personas del UNDEMO. El año pasado a mí me tocó salir tanto a parar los capuchos como a parar el UNDEMO a decirles, mire, tengo niños, estamos en la fiesta de Halloween, por favor, paren confrontación, porque aquí la única víctima es la universidad. Estamos siendo víctimas de estigmatización, estamos siendo víctimas de agresión y estamos siendo víctimas de una situación que en efecto nos altera. Entonces eso es un punto. Tú has puesto otro punto que es otro nivel de la discusión, que es los jueves del Freud, y me parece que es importante explicarle a la audiencia eso para que diferenciemos los asuntos. El jueves del Freud, y agradezco que lo hayas señalado, es un problema que venimos teniendo de hace un poco más de 10 años en la sede de Bogotá, creo que 15 años aproximadamente. En una decisión, ¿y por qué se caracteriza el jueves del Freud? Hay que decirle a la comunidad. En su momento la administración decidió que los viernes se estaban dando este tipo de encuentros que estaban alterando la convivencia en el campus y decidió cerrar el campus el viernes en la tarde. Como no hay unas posibilidades más amplias, integrales para afectar un problema que está afectando a la sociedad mundial, no solamente el problema del microtráfico, del consumo de sustancias psicoactivas se vive en los campus universitarios, sino que desafortunadamente y tristemente se está viendo en el mundo. O sea, conocemos las estadísticas de los chicos muertos por consumo de fentanilo en los Estados Unidos, que es una cosa dolorosa y dramática. Entonces, cuando decidieron que cerraban el viernes, no resolvieron el problema, se trasladó al jueves y en efecto desde hace más de una década venimos teniendo una situación de un manejo en los jueves. Un manejo que hay que buscarlo en el contexto y es lo que yo he invitado a los medios de comunicación. Mire, yo lo invito a Blue Radio, a todos los medios a que hagamos una gran campaña sobre la salud mental y el cuidado de nuestros jóvenes. El consumo de sustancias psicoactivas en efecto está generando un problema de salud pública tremendo. Y esta es una acción que tenemos que abordar con el Ministerio de Salud. Pero a propósito de las soluciones, hablemos del problema en general, porque usted dice, aquí la única víctima es la universidad, y yo ahí difiero con usted, porque víctimas también resultan las personas que se ven afectadas los jueves, que es cuando se toman la carrera 30 y bloquean.
quiero preguntarle puntualmente frente a la situación de, listo, no permiten el ingreso de la policía, aludiendo a la autonomía universitaria, pero tienen otro problema y es que la vigilancia privada de la universidad no existe, el contrato lo declararon desierto. ¿Cuál es la salida? ¿Usted se va a reunir con el alcalde Carlos Fernando Galán o con el secretario Restrepo para buscar una solución a este tema? ¿Cuándo? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, varias cosas, porque es que hay impresiones. No es cierto que no haya vigilancia privada en la universidad. ¿El contrato no lo declararon desierto? ¿El contrato no lo declararon desierto el 12 de febrero de este año? Por eso te explico para que no demos información errada. Hay un contrato global de vigilancia que en efecto tenía una fecha de finalización, como todos los contratos existentes en el mundo. Nosotros empezamos un proceso simultáneo para abrir el nuevo proceso de contractual. Se abrió el proceso contractual, también fuimos objetos de señalamiento, se hicieron todas las aclaraciones de por qué el proceso se había ajustado y en efecto el único oferente o proponente no cumplió los requisitos y nosotros nos apegamos a toda la normatividad existente, pues nos tocó declararlo desierto. Eso no quiere decir que el campus haya quedado sin seguridad. En ningún momento ha estado sin seguridad el campus y se mantiene el contrato de vigilancia ahorita en unas nuevas condiciones de una invitación directa, pero estamos en el curso del proceso. Y es importante aclarar, nunca ha habido un minuto que la sede de Bogotá esté sin la vigilancia en el marco del contrato global de seguridad que tiene la Universidad Nacional. Entonces eso es importante señalarlo, por lo que has dicho es impreciso, por no decir pues es falso. Luego, en efecto, los rectores... No, la declararon desierta, discúlpeme, doctora Jiménez, el contrato por 98 mil millones de pesos, que fue lo que yo le dije, lo declararon desierto, eso no es una falsedad, eso pasó. Sí, claro. Estás diciendo, aludiendo a eso, estás diciendo que la universidad se quedó sin seguridad, y eso es lo que no es cierto. Son dos cosas distintas. Lo que tú dices, en efecto, se declaró desierto. Ya te expliqué las razones. Era un contrato, ahorita mi memoria me falla, no sé si debía arrancar el 1 de marzo, bueno, no tengo ahorita la fecha concreta, pero en simultáneo nosotros hemos tenido el contrato de seguridad y sigue vigente. Entonces, eso es importante precisarlo. Frente a la reunión con el alcalde, es una iniciativa que tienen los 3 rectores de las universidades públicas que firman, la distrital, la pedagógica y la nacional, por 2 razones fundamentales. Uno, porque nos preocupa la violencia, porque nos preocupa que los campus no se puedan configurar como territorio de paz, que es nuestro deseo en el marco de todo lo que el esfuerzo que ha hecho este país. Ustedes saben, nosotros duramos 4 años en una negociación entre el 2012 y el 2016 y lo que más anhelaba la sociedad colombiana después de esa firma en noviembre del 2016 es que todos los caminos nos condujeran a un ejercicio de construcción de paz. Desafortunadamente no ha sido posible y nuestros campus siguen siendo víctimas, porque sí creo que somos víctimas del ejercicio del conflicto interno armado que se ha desarrollado en este país. Es decir, la sociedad en general es víctima del conflicto y ha tenido unas expresiones particulares en las universidades públicas. Los rectores quieren ir a hablar con eso del alcalde, es decir, cómo vamos a generar condiciones, pero generemos condiciones desde unas vías dialogadas, desde unas posibilidades que nos permitan cuidar los campos y no desde estigmatizaciones irresponsables como las que ha hecho en estos micrófonos el secretario de Seguridad del Distrito. Vicerrectora, quiero hacerle una última pregunta. ¿Las autoridades de la Universidad Nacional se declaran neutrales entre la policía y los encapuchados? No es neutralidad, aquí nosotros tenemos una posición y es clara, defendemos nuestra comunidad universitaria, defendemos la autonomía universitaria, defendemos que la universidad es un espacio para la producción del conocimiento y para la producción de las ideas. Entonces no nos ponga en una situación que no corresponde y que no permite ahondar en lo que nosotros queremos, que es que nuestros campus estén libres de violencia, que nuestros campos no se presenten estas situaciones y que en el marco de nuestros campos no se afecte ninguna vida. Claro. No, por eso se lo preguntaba. Le preguntaba si en el marco de proteger a la universidad y la comunidad universitaria ustedes estaban en una posición neutral y usted me responde que no. Es una pregunta. Pues le estoy diciendo cuál es. No, es que neutral es no dar una posición frente a lo que creemos sobre la violencia. Creo que el comunicado es muy claro. Nosotros rechazamos la violencia. Creo que el comunicado es muy claro. Nosotros hacemos toda la cooperación interinstitucional como nos corresponde. Somos instituciones públicas. Todos hacemos parte del Estado. Entonces aquí no es, o usted está con la policía o está en los capuchos. No, nosotros estamos con la universidad. Esa es mi posición. O sea, son por eso neutrales. le digo que
No, yo estoy con la universidad, con el cuidado de la universidad, y todo lo que tenga que decir en función de lo que permita el cuidado de mi comunidad universitaria, así lo haré, apegada a todo el ordenamiento jurídico existente. Pensé que las autoridades universitarias estaban del lado de las autoridades legalmente establecidas, pero pues usted me da su posición. 7:43, vicerrectora Carolina Jiménez, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Buen día para todas y todos. 43 minutos. Héctor, es un tema supremamente complejo. Me parece importante lo que usted estaba diciéndonos antes, y es que hay un cambio de actitud de los estudiantes, hartos, cansados, aburridos de los encapuchados, pero hay una cosa que es importante recordarla. Hace algunos días, en mayo del año pasado, estuvo a punto de ocurrir una tragedia porque unos encapuchados de estos lanzaron una bomba molotov contra un bus de Transmilenio y estuvieron a punto de que ese bus se incendiara. ¿Sabe qué hicieron esos encapuchados? Se guardaron en la Universidad Nacional y nadie los pudo capturar. Simplemente se cambiaron, salieron y como si nada. Ese es el punto. ¿Qué hacer con la Universidad Nacional? Sí, pero es cierto lo que dice la vicerrectora, que si, por ejemplo, en ese caso que usted plantea, Ricardo, la policía entrara a tratar de capturar a esas personas, es bastante probable que la confrontación que se genere produzca incluso muertos, y una confrontación que produce más daños que el eventual beneficio que puede producir. Es que las actividades de policía, una de las cosas que tienen que hacer es prever los efectos de su actividad, y por eso tienen que actuar en forma proporcional y razonable, e incluso a veces dejan de actuar cuando el ciudadano está esperando que actúen, porque pues su actuación puede generar un daño mayor del que pretenden precaver. Ese es el punto, y eso fue lo que la vicerrectora me parece que explicó varias veces, y yo comparto esa postura. No se trata de que la universidad se convierta, digamos, en una especie de gueto o de territorio liberado, como suelen decir los estudiantes revolucionarios, sino que se trata de que la policía actúe en forma razonable, y la opción de que la policía entre a tratar de confrontar o de capturar a unas personas que evidentemente están cometiendo delitos puede resultar peor. Si esas personas se refugiaran, por ejemplo, en un colegio, pues a nadie se le ocurriría decir, bueno, que entre la policía violentamente porque lo importante que tenemos que hacer es coger a los delincuentes. No, porque si entra y hay unos niños ahí, pues evidentemente eso puede generar una consecuencia negativa. Ahora, también hay que preguntarle a las autoridades, a la policía, a la justicia, en fin, ¿qué pasa? ¿Por qué no es posible con actividades de inteligencia determinar quiénes son estas personas que actúan de esta manera casi que regularmente y en un horario más o menos conocido? ¿Por qué no? ¿Por qué ahora la culpa termina siendo de la universidad, donde efectivamente esos delincuentes se refugian? Claro. Pero ahí hay una actividad delictiva que ocurre en el espacio público, que ocurre recurrentemente en el espacio público, y frente a la cual ni la policía ni la justicia ha podido actuar. Claro, pero María Consuelo, 7:47 minutos. Lo que es lamentable es que uno no sienta que hay una alineación por parte de la universidad, y me refiero específicamente a la doctora Carolina Jiménez, vicerrectora, con las autoridades de Bogotá, para, por ejemplo, poder incautar explosivos, para restringir el tema de la gasolina dentro de la universidad, y que todos sabemos que las bombas incendiarias salen de ahí, para restringir el tema de las reuniones de los encapuchados los jueves, que ya, como usted decía, Héctor, se plantean de manera sistemática y ya casi que son un ritual de violencia que todo el mundo presencia sin hacer absolutamente nada. Entonces, si no quieren que la policía entre porque se pone en riesgo la comunidad universitaria, pues sí tendría que haber una colaboración, pero esa colaboración no se ve. Entonces eso es lo lamentable. 7:48 minutos. Aurelio. Ricardo, usted lo sabe que históricamente yo he defendido y defenderé hasta el último día la autonomía universitaria, y que la bota militar, como hemos dicho durante décadas, no esté en la universidad. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con la doctora Jiménez. Pero en el discurso de la doctora Jiménez, yo sí noté un vacío, que algo señala María Consuelo, es cuáles son los mecanismos de colaboración, no con la fuerza pública, doctora Jiménez, con la universidad. Si ella dice
que ella es del partido de la universidad, del cual yo también soy, tiene que haber un mecanismo de colaboración para garantizar que la universidad cumpla el papel que tiene que cumplir en la sociedad y no haber un margen de permisividad. Yo he recibido, Ricardo, de muchas personas, no solo los que salen en el video, de muchas personas, de profesores, de estudiantes, el hartazgo frente a esta actitud de los encapuchados. Yo creo que las autoridades universitarias, el doctor Múnera y los demás, seguramente también los han recibido. Y tiene que haber una actitud que yo comparto inicial de defensa de la autonomía, pero adicional a preservar la universidad, no solamente de que no entre la policía, hay que preservar a la universidad de los capuchos, de la violencia dentro de la universidad. No hay que combatir solamente un tipo de violencia, sino también combatir todas las formas de violencia que están en la universidad, y lo digo con todo respeto, yo no noté una actitud totalmente coherente con esto por parte de la doctora Jiménez. Y lamentablemente, Aurelio, no lo digo por la doctora Jiménez, pero sí existe todavía en algunos sectores académicos de la universidad un nivel de condescendencia, un nivel de romantización del encapuchado que lamentablemente no colabora con la solución. Todavía se ve a los capuchos por parte de algunos como esos revolucionarios, como esos muchachos que se levantan contra la bota militar, y por supuesto que están muy lejos de eso. Hoy son simples delincuentes, la mayoría ni siquiera son estudiantes, y las universidades están presas porque no son capaces de buscar soluciones. 7:50, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Quedan apenas pocos días a Francia Márquez como ministra de la Igualdad. La vicepresidenta de la República dejaría ese cargo en medio de las profundas diferencias con el presidente Gustavo Petro, que la ha venido cuestionando por la baja ejecución presupuestal. No es coincidencia que en la entrevista que concedió este miércoles el presidente Petro al periódico El País de España, él admitiera que la relación con la vicepresidenta está fracturada y cuestionó el bajo nivel de ejecución de ese ministerio. Ecos del primero de 2 conciertos de Shakira en Bogotá. Espectacular Shakira, la artista, el show, lo que fue la conexión con el público. 2 horas y 10 minutos de un concierto en el que Shakira movió sus caderas, cantó y por supuesto facturó como su canción, con el Estadio El Campín lleno, con ovaciones permanentes y viviendo con ella el sueño de volver a Bogotá, de volver a cantar en Bogotá. Shakira se emocionó, recordó que aquí en la capital del país empezaron sus sueños, que aquí produjo el primer álbum que la llevó y la catapultó al estrellato Pies Descalzos, y que fue Bogotá en donde cerró con broche de oro la última gira de El Dorado. Aquí vuelvo a ser feliz, dijo Shakira. La vemos con algunos apartes de su primer concierto en Bogotá anoche, que, repito, fue muy exitoso desde la arista de Shakira y de su espectáculo. No lo fue tanto en materia logística. Muchos pendientes con la demora en el ingreso, con el tiempo que tardó entre el aforo completo del Estadio El Campín y el inicio. $7.52, mucha atención, acaban de ser capturados los asesinos de la familia Lora en Aguachica, Cesar, a finales del año pasado, un crimen que en su momento impactó al país. César Chaparro. Así es, Ricardo, oyentes, muy buenos días. El propio director de la policía, el general Carlos Fernando Triana, acaba de anunciarnos que efectivamente fueron capturados los 2 señalados sicarios que ustedes ven y observaron durante varios días, durante los informes, que entraron al restaurante donde estaba esta familia de pastores y los atacaron a tiros. Estas personas que se ven en los videos, dice la Policía Nacional, son los capturados. Son las capturas que se realizan en Cúcuta en las últimas horas por parte de inteligencia de la policía y de la Dijín. Estas 2 personas, dicen las autoridades, por ahora analizan esta posibilidad de traerlos a Bogotá. Recordemos que esto ocurrió el año pasado, cuando esta familia de pastores se encontraba reunida, comiendo en un restaurante de Aguachica, Cesar, y llegaron estos sicarios
y los atacaron a tiros. Los sicarios se ven cómo llegan, planean en las motos, hacen unas vueltas y luego ejecutan este crimen. Luego se ve en otros videos cómo huyen estos sicarios por las calles de Aguachica, César, Ricardo. César, gracias. 7:53 minutos pendientes del desarrollo de esta noticia. Mientras tanto, en Venezuela se siguen conociendo ecos de la suspensión de la licencia petrolera para Chevron, para negocios entre empresas estadounidenses y el régimen venezolano. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, hay muchos expertos dentro y fuera del país comienzan a sacar las cuentas, a ver los números de cuánto podría ser el golpe económico por esta anunciada suspensión de las licencias para exportación y venta de petróleo, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro, en su respuesta oficial, diga pues que la medida le hace daño es a Estados Unidos y no a Venezuela. Por ejemplo, si es solo la eliminación de la licencia a Chevron, la reducción sería de al menos 250.000 barriles por día. Esos son aproximadamente 3.500 millones de dólares, aproximadamente. 250.000 barriles por día, Ricardo, es el 25% de la producción actual de Venezuela. Pues estamos hablando de que actualmente, según números de la OPEP, Venezuela produce 1 millón de barriles al día, lo cual sigue siendo pues muy bajo comparado con años anteriores. Pero si la decisión de la administración Trump alcanza a las demás petroleras, por ejemplo, Eni o Repsol, u otras con permiso de la OFAC, se sumaría unos 200.000 barriles por día, y estamos hablando entonces de que superaría el 40% de la producción actual de petróleo. Ahora, como te decía al inicio, la respuesta política del gobierno en voz de Nicolás Maduro va por el lado de la recuperación económica, que la recuperación económica no depende de nadie en este mundo, decía él, como queriendo decir pues que esa venta o comercialización de petróleo, de crudo, que venía siendo segura y desde el alivio de sanciones en el 2022, en caso de que se revierta por completo, poco afectará. Esto decía Nicolás Maduro. Escuchemos. Afortunadamente hemos recuperado a Venezuela en un gran esfuerzo propio. Nadie ha venido a recuperar a Venezuela, y la recuperación económica y la construcción de un nuevo modelo no depende de nadie en este mundo, sino de nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Hemos logrado tomar nuestro propio camino y no hay amenaza en el mundo que intimide la voluntad del pueblo de Venezuela de avanzar hacia su independencia, hacia su libertad, hacia su Otro que felicidad. se refirió al tema, Ricardo, fue Diosdado Cabello, anoche tarde en su programa de televisión. Allí quizás algo más poético, podríamos decir, dijo que no hay que darse mala vida por decisiones que no dependen de uno, como en referencia a Venezuela. Escuchemos. Hay cosas, por supuesto, que no dependen de nosotros. Ahora, si usted comienza a hacer mala vida por lo que no depende de usted, usted está jodido. Claro, vale, porque usted comienza a preocuparse por lo que no está en sus manos controlar. No. Lo que usted pueda controlar, eso sí, ve. Del resto no nos vemos mala vida. Nosotros saldremos adelante porque este pueblo no se rinde ante nadie. Poco antes, en un comunicado oficial, se aseguraba que la decisión de Donald Trump era lesiva e inexplicable, como dando a entender, Ricardo, que el gobierno no se la esperaba, o al menos no se la esperaba en este momento, pero insistiendo que este tipo de acciones, es decir, la suspensión de las licencias petroleras, son solicitadas públicamente por la oposición extremista y fracasada del país. No mencionan a nadie, pero seguramente se refieren pues a María Corina Machado y toda esta parte de la Mesa de la Unidad, y que al final son las mismas decisiones que impulsaron la migración de los últimos años, con las consecuencias ampliamente ya conocidas, como queriendo decir que podría haber de nuevo una salida masiva de venezolanos, y que el culpable o el responsable o sería por la razón de esta decisión impuesta ahora por Estados Unidos. Ricardo. Un 7:57 en Oriente Medio. A 2 días del fin del alto el fuego, el gobierno israelí se niega a retirar las Fuerzas Armadas del corredor de Filadelfia como estaba estipulado en el acuerdo. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, recordemos que el corredor de Filadelfia es esa franja que hay entre la propia franja de Gaza y Egipto. Ese es uno de los temas que está en disputa después en esta guerra de Gaza, porque ese corredor debía estar vigilado por las fuerzas egipcias. Sin embargo, durante la guerra, Israel se lo ha tomado porque considera que Egipto no ha controlado el tráfico de armas subterráneo entre Gaza y Egipto. Por lo tanto, se mantiene ahí. Sin embargo, producto de esta primera fase del acuerdo, Israel estaba comprometido a retirarse de ese corredor de Filadelfia, y ahora dice que no,
que no lo va a hacer. Esa es una cara de este fin de la primera fase que se finalizó esta mañana en términos de intercambio de rehenes por prisioneros. Esta madrugada, sin ceremonia, sin televisación, se entregaron 4 cadáveres de rehenes que habían fallecido, 3 de ellos durante el conflicto y otro había sido llevado como cadáver, habían secuestrado el cadáver el día 7 de octubre de 2023. Bueno, se entregaron esos 4 cuerpos, el gobierno israelí entregó 600 prisioneros que estaban en cárceles israelíes, pero como te decía, todo se hizo de madrugada, de noche y sin ceremonia, porque esa era una de las condiciones impuestas por el gobierno israelí. Ese es un hito que termina este alto al fuego, esta fase de alto al fuego, pero temporalmente el alto al fuego termina el día sábado. Debiera luego empezar la segunda fase, pero nada se ha negociado hasta ahora. Y esta mañana, preguntados en una rueda de prensa si es que iba a viajar o si iba a haber alguna discusión o no, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, le ha dicho a la prensa que la delegación israelí iba a viajar al Cairo, pero para ver si es que había algo que discutir. O sea, no se ve una actitud proactiva a la posibilidad de que se pueda negociar esa segunda fase, una segunda fase que sí se sabía desde el comienzo que era muy difícil de negociar, porque lo que exige por una parte Israel es que haya una eliminación total de Hamás, mientras que Hamás lo que exige es el compromiso en esa segunda fase de la paz definitiva, que no sigue la guerra, y el retiro completo de las Fuerzas Armadas israelíes. Por lo tanto, en 2 días va a ser muy difícil que eso se llegue a discutir. Sin embargo, lo que dicen los analistas es que el sábado no comienza la guerra inmediatamente, sino que lo que habría sería una prolongación de la primera fase. Ese es el estado de situación en este minuto, lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente, Ricardo. Silvia, gracias. En segundos hablaremos de la reforma a la salud, del trámite que está enredado en la Cámara de Representantes, pero que pareciera que se solucionó luego de una reunión que tuvo lugar en las últimas horas en la Casa de Nariño. Antes hablamos de la muerte de una leyenda de Hollywood. Gene Hackman tenía 95 años de edad. Quienes conocen de cine recuerdan, entre otras cosas, que fue el primer Lex Luthor en la saga de Superman. Juan Camilo Merlano. Ricardo, y el reporte de su fallecimiento no suena bien, pero hay que hacer claridad en que hasta ahora las autoridades no tienen indicios de agresión o asesinato. Hallaron su cuerpo ayer junto al de su mujer, fue alrededor de la 1:15 de la tarde, junto a su mujer Betsy Arakawa y el de su perro, todos sin vida en su residencia de Nuevo México. Gene Hackman tenía 95 años y ya gozaba de varias décadas de buen retiro. 5 veces nominado al Oscar por cintas como Bonnie and Clyde,